Hacer trampa es dañino y potencialmente mortal, y este resumen de la película El lado oscuro del deseo te lo demostrará. Vemos una pareja felizmente casada. Son Evan y su esposa Karen. Su abrazo es interrumpido por los niños que corren a su habitación para desearle a Evan un feliz día del padre. Le dan un pastel de celebración y un regalo envuelto en colores. Es un despertador con sus fotos. Evan comienza a comer el pastel justo en la cama y a jugar con sus hijos. Parece perfectamente feliz. Su hija está alimentando a su perro llamado Mono. Toda la familia va a pasar el fin de semana en la playa, todos excepto Evan. Necesita trabajar y visitar al fisioterapeuta debido a una lesión en el hombro que tuvo jugando béisbol. Mientras desayunan reciben la visita del colega de Karen, Luis, que trae una gran caja de sus nuevos catálogos. La mujer le pide que traslade su escultura a una galería de arte. Luis promete hacer que todo sea perfecto y dice que va a tener una fiesta mientras están afuera. Karen y los niños suben al auto y Evan le da a su esposa un suave beso de despedida. Parece que no hay nada por qué preocuparse. El día ha terminado y comienza a llover. Evan está trabajando con una copa de vino en sus manos. Aquí nos enteramos de que es arquitecto. Él habla con Karen por teléfono y ella le dice que lo está pasando muy bien. Al tener la llamada con la esposa, Evan enciende la música y saca una pipa de tabaco, pero de repente escucha un sonido sospechoso. Parece que alguien está llamando a la puerta. El hombre ve a dos chicas bonitas pero completamente empapadas en la puerta. Pide que le dejen entrar a la casa para hacer una llamada telefónica o usar la computadora. Evan se niega y las chicas estornudan desafiantes, quejándose de lo cansadas y frías que están. Por lástima, el hombre todavía las deja entrar y va a buscar toallas y su iPad. Las chicas dicen que están muy agradecidas y se presentan. Sus nombres son Belle y Genesis. Resulta que cometieron un error y llegaron al lugar equivocado. Evan se ofrece a llamar a un conductor de Uber para ellas, pero el conductor más cercano tardará 45 minutos en llegar. Mientras tanto, las chicas le piden al hombre que tire su ropa en la secadora porque están completamente empapadas. Evan les da batas de baño, pone la tetera e intenta secar el teléfono de Genesis en un tazón de arroz. Pone tazas de té caliente frente a las chicas mientras toma su ropa mojada y las lleva a la secadora. A su regreso, Evan ve que las chicas ya han encendido la música y están bailando con su perrito en los brazos. El hombre toca algunos de sus viejos discos de vinilo para ellas y las chicas se apresuran a abrazarlo diciéndole muchos cumplidos. Las bellezas encuentran una foto de su esposa. Evan dice que es una artista brillante y una mujer increíble y muestra a las invitadas no invitadas sus esculturas. Las chicas comienzan a coquetear con él de nuevo y el hombre está contento y avergonzado. 5 minutos antes de que llegue el taxi, Genesis va al baño. Evan pone un disco nuevo y Belle comienza a bailar de nuevo. El hombre se une a ella y quiere besarla, pero ve que el taxi ha llegado. Belle va a buscar a su amiga y Evan saca su ropa de la secadora. Entra en el baño y allí encuentra a sus invitadas completamente desnudas. Le ofrecen a Evan unirse a ellas y al principio él se resiste, pero estas chicas son demasiado agresivas y nuestro héroe no puede decirles que no. Entonces ahora están teniendo un trío. Mientras tanto, el taxista, sin esperar a sus pasajeros, se aleja. Evan se despierta por la mañana en una cama vacía. Camina por la casa y de repente oye una mujer reírse. En la cocina, el hombre ve a Belle y a Genesis. Las chicas están friendo panqueques, haciendo un desastre total. Belle está comiendo de un tazón para perros y Genesis está bebiendo ketchup directamente de la botella. Evan quiere llevar a las chicas a casa, pero afirman que vivirán aquí ahora. El hombre recibe una llamada de su esposa y trata de huir de las chicas molestas, pero ellas lo siguen y le impiden hablar con Karen. Evan está furioso y trata de ahuyentar a Belle y a Genesis, pero resulta ser un desafío. Además de todo, pintaron la escultura de su esposa. El hombre amenaza con llamar a la policía, pero las chicas dicen que lo acusarán de violencia. Evan les ofrece dinero para que se callen, pero se niegan. Vivian, una amiga de Karen, llama a la puerta. Ella se detuvo para ver si el hombre necesita ayuda, y aquí viene Genesis, que comienza a abrazar a Evan. Esto hace que Vivian se ponga muy furiosa y la mujer se aleja enfurecida. El hombre regresa a la casa y ve que las chicas están teniendo una fiesta disco justo en su habitación. Está tan enojado que literalmente se abalanzó sobre ellas con los puños. Solo después de eso, Belle y Genesis acuerdan irse. Evan, al amanecer, las chicas cavan una tumba improvisada en el patio trasero destinado a Evan. Dispersan su ropa y destruyen todas las estatuas de su esposa. Luego ponen todo en su casa patas arriba. Belle y Genesis incluso rompen los juguetes de sus hijos. Las chicas vuelven con Evan y le cortan el pelo. Después de eso, rompen sus discos de vinilo, arruinan sus pinturas, hacen agujeros en el sofá, pelean con almohadas y encuentran armas. Sugieren que Evan juegue al escondite.
Tiene 30 segundos para esconderse. Si no lo encuentran antes del amanecer, abandonan voluntariamente su casa. El hombre agarra un cuchillo y se esconde en la cocina. Belle y Genesis lo buscan por toda la casa. Evan sale corriendo, pero cae y deja caer el cuchillo. Las chicas lo alcanzan, lo atan con una manguera, lo arrastran al agujero que cavaron el día anterior y lo arrojan al suelo. Después de esto, Belle y Genesis entierran a Evan en el pozo, dejando solo su cabeza sobre el suelo. Exigen que el hombre llame a Karen y le confiese todo, pero en cambio ruega llamar a la policía. Las chicas recogen una de las estatuas de Karen, la levantan, dicen 3, 2, 1 y la dejan caer cerca de la cabeza de Evan. Belle y Genesis comienzan a reír y cuentan que todo este calvario fue solo un juego. Simplemente tienen ese pasatiempo de seducir, torturar y destruir a las familias de hombres casados. Genesis le muestra a Evan un video de él haciendo esto con Belle. Mientras el hombre lo ve, ella sube el video a su perfil de Facebook. Las chicas van tras otra víctima y se llevan al perrito de Evan con ella, dejando al hombre solo a su suerte. La casa es un completo desastre. Todo está disperso, se pintaron cuadros, se arruinaron estatuas y todo está roto. Karen y los niños regresan y ven toda esta destrucción. El hijo de Evan llega a la conclusión de que papá estaba teniendo una fiesta. ¿Sienten lástima por el pobre Evan o creen que merece su castigo? Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de tu canal Cinemania Reviews.